Hola artistas del hilo. Escoger la aguja correcta para cada uno de nuestros proyectos de bordado es crucial, no solo para conseguir el mejor resultado de nuestro bordado, la mejor calidad y no deteriorar las prendas o el tejido de las prendas, sino también para evitar tiempos muertos por rotura de hilos o por rotura de agujas. Hoy hablaremos sobre cómo elegimos el tipo y calibre de aguja en nuestro taller dependiendo del tipo de tejido de las prendas, del diseño del bordado y de los hilos que vamos a utilizar. Al final, como siempre, os contaré una regla práctica que es nuestro secreto para escoger agujas y acertar siempre. Vamos al lío. ¿Cuáles son los distintos tipos de aguja? Lo que nos interesa a quienes nos dedicamos al bordado. Digamos que hay agujas por sistema, o sea, sería agujas para coser, que en este caso no nos interesan, y agujas para bordar, ¿vale? Dentro de la aguja para bordar, el sistema universal se denomina, en el caso de la aguja para bordar, es la DBX-K5. También existe la DBX1, pero la vamos a obviar porque nos vamos a concentrar en la DBX-K5, que es la que siempre vamos a utilizar, ¿vale? Porque allí es donde están el 99% de las agujas que necesitamos. Aquí podría llegar a estar alguna aguja para hilo de peso 60, muy finito, una aguja de un calibre muy bajo como el calibre 55, que viene en DBX1, que podría llegar a servir para letras muy pequeñitas o para definir diseños que tienen ciertos bordados en detalle, pero lo vamos a obviar porque también lo vamos a poder hacer con aguja de bajo calibre y de punta bola dentro del sistema universal de DBX-K5, ¿vale? O sea que nos vamos a concentrar en DBX-K5, que es, yo dije, lo que usamos en este taller, y eso es lo que usamos en este taller. Por tipo de punta. Por tipo de punta podemos decir que tenemos afilada. Voy a hacer dos clasificaciones, ¿no? Para simplificar. Y punta bola. Dentro de la afilada vamos a tener la redonda, punta redonda, y la punta ligeramente redonda, ¿vale? La redonda es la que se conoce, el código es R, la ligeramente redonda se conoce con el código RG, y dentro de la punta bola tenemos punta bola fina y punta bola mediana. La punta bola fina, que es la FG, y la punta bola mediana, que es la FG, ¿vale? De estas cuatro, en nuestro taller se utilizan estas tres, ¿vale? Se utiliza la RG, la FFG y la FG, es decir, se utiliza la ligeramente redonda, la punta bola fina y la punta bola mediana. Nos vamos a concentrar en un momento en qué tipos de tejido son los ideales para utilizar cada uno de estos tipos de agujas. Por calibre, la otra clasificación de tipos de agujas. Por calibre, tener en cuenta que aquí tenemos dos sistemas, el sistema americano o estadounidense y el sistema europeo, ¿no? El sistema europeo es el que va por métrica y el sistema estadounidense no sé por lo que va, pero me sé los números, ¿vale? El sistema nuestro es, por ejemplo, una aguja, el sistema europeo va del calibre 55 al calibre 110. El calibre 100 sería que la aguja es de 1 milímetro y el calibre 60 sería que la aguja es de 0,60 milímetros, para que os hagáis una idea de cómo funciona la métrica de calibre de aguja en Europa, ¿vale?
En Estados Unidos es diferente, tiene un código diferente, pero también os lo voy a dar, ¿vale? Los calibres, tenemos aguja de 55, tenemos aguja de 60, tenemos aguja de 65, tenemos aguja de 70, tenemos de 75, tenemos de 80, tenemos de 90, tenemos de 100 y tenemos de 110. Si no me equivoco, eran 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta la de 95, ¿vale? Ahora voy a borrar, estoy seguro que me está faltando, o la de 85, la de 85 es la que me falta. Vamos a borrar aquí, me olvidé de una. Me falta la de 85, luego viene la de 90, luego viene la de 100, menos mal que recordaba que eran 10. Lo que pasa es que ya vais a ver que no utilizamos mucho de aquí. 55, o sea, 0,55 milímetros de calibre, 0,60 milímetros de calibre, 0,65 de calibre y así, ¿no? Esto es un milímetro de calibre, 1,10 milímetros de calibre. Ese es el sistema europeo. En el americano esto sería, aquí tenemos barra 7, barra 8, barra 9, barra 10, barra 11, barra 12, barra 13, barra 14, barra 16 y barra 18. Vale, en el sistema estadounidense, lo que para Europa es una aguja calibre 60, es una 8, y por decir una de las agujas que más se utiliza, que es la 75 en Europa, sería un calibre 11 estadounidense, ¿vale? Así que esos son todos los calibres de aguja que podemos conseguir para la industria del bordado. En nuestro taller utilizamos desde aquí hasta aquí. Es decir, utilizamos esos 5 calibres de aguja. Nosotros no vemos ninguna dificultad, bordamos absolutamente todos los materiales, desde una gasa, un tul, que son bien finos y delicados, hasta un jersey de punto muy abierto, pasando por un jersey de punto muy abierto, una camiseta, un polo, una loneta, un drill, un canvas, una sarga, un popelín de algodón, hasta llegar a un cuero sintético, una lona, un tejido de cordura o tejidos plastificados o revestidos. Con estos calibres funcionamos perfectamente, ¿vale? Todos estos datos que están aquí, que parece que suenan a chino, pero que no es así. ¿Por qué os digo que no es así? Porque todos esos datos que caracterizan la aguja están en la cajita de aguja. Cuando vosotros compráis una aguja o una cajita de agujas, está el sistema universal, el código del sistema universal para máquina de bordado industrial, DBXK5, está aquí en la cajita, ¿vale? Está en la parte superior derecha de la cajita. Aquí dice DBXK5, por lo tanto, esta cajita de agujas corresponde a agujas para máquinas de bordar. El tipo de punta de aguja, sea redonda, sea ligeramente redonda, sea punta bola fina o mediana, está también aquí abajo, en la parte inferior derecha. Esta es una FFG CES, por lo tanto, porque hay distintas maneras, ¿no? Aquí nosotros usamos el FFG, pero también al FFG es código CES. FFG CES está aquí, en la misma cajita. Y luego, los calibres, tanto en el sistema europeo como en el sistema estadounidense, están en la parte superior izquierda de la cajita. Esta es una 68. Ahí la tenemos, dice número 68. Nosotros diríamos una 60 y en Estados Unidos dirían una aguja 8. ¿Vale? ¿Qué es esta? Todo está en la cajita. Todo esto que he escrito aquí lo tenéis en las cajitas, ¿vale? Ahora vamos a hacer una relación entre el tipo de punta de los distintos tipos de punta, perdón, de agujas y qué clase de género o de tejido podemos bordar con esos distintos tipos de punta de agujas, ¿vale? Por tipo de punta clasificábamos a las agujas de la siguiente forma. Decíamos la de punta redonda, que se puede decir de dos formas, R o R, o sea en este caso es igual. La de punta ligeramente redonda,
que es la RG. Nosotros aquí la conocemos como RG, pero también se le llama Stub. La de punta bola fina, que es la FFG CES, es otra forma, otro código para lo mismo. Y la de punta bola media o mediana, que es la FG o SUC, ¿vale? Ahora lo que tenemos que entender es para qué usamos cada una de ellas, ¿no? Antes que nada os voy a decir que en nuestro taller el 90% de lo que se borda, por no decir el 95% de lo que se borda, se utiliza la FFG punta bola fina, ¿vale? Recién os dije que en calibres utilizábamos desde el 60 hasta el 80, 60, 65, 70, 75, 80, o lo que es lo mismo en sistema estadounidense, la 68, 65, 9, 70, 10, 75, 11, 80, 12, ¿vale? Esos son los calibres que utilizamos en nuestro taller. Siempre hablamos del sistema universal bordado, ¿eh? Acordar, ¿no? El que os dije antes, el DBX-K5, que siempre me lo olvido, pero que está siempre en las cajitas que compráis, ¿vale? Vosotros decís, para máquina de bordar, DBX-K5. Claro, ¿para qué usamos cada una de estas puntas? ¿Por qué os digo que la que más usamos esta? Porque la punta bola fina es para tejido de punto, para tejidos de punto fino o medio, ¿vale? Tejido de punto son donde las hebras de tejido se cruzan, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un tejido de punto, por ejemplo, jersey simple en camiseta, esta aguja, polo piqué granito, los polos, ¿no? El polo camisero, que es polo piqué granito, ahí tenemos un punto fino, un punto medio. Sudaderas, camisas de popelín de algodón, cortavientos de nylon, suéteres o jerseys que tienen el punto fino, bien, no tan cerrado, no tan compacto, punta bola. Lo mismo gorras que no son muy rígidas, muy estructuradas, que no tienen mucho acrílico detrás en la parte trasera del frontal, también usamos punta bola. Es decir, para la mayoría de los trabajos se puede usar punta bola, una gasa, un tool, un drill, se podría también, un drill que no sea muy grueso o muy ancho, o sea, una sarga no muy gruesa, también se podría usar esto. Por lo tanto, la mayoría de los trabajos se puede hacer con este tipo de punta. Este otro tipo de punta, que también sería la punta bola, pero más grande, porque es mediana, es ideal para tejido de punto más grande, ¿no? Para tejidos de punto más grande, más abierto y más elástico. Es ideal para tejidos elásticos como mallas de elastano, mallas de licra, mallas de spandex. Para ello se utiliza la punta bola mediana. La punta, vamos a pasar a las puntas redondas y voy a empezar por la más afilada y voy a ir hacia la ligeramente redonda. Aquí podríamos decir que estas dos son más afiladas cuando clasificábamos, y estas dos son menos afiladas o no afiladas, ¿vale? Porque estas la aguja acaba en una punta bola, ¿vale? Y ahora voy a explicar un poco lo que es la punta bola. De alguna manera os lo he explicado al decir que es para bordar punto, o sea, tejido de punto. El tejido de punto, al tener hebras de tejido entrelazadas, lo que hace la punta bola es separar esas hebras de tejido que se cruzan para penetrar y no perforar, por lo tanto no daña el tejido, ¿vale? Mientras que en la medida que nos alejamos de las puntas bola hacia la redonda, aquí al no haber punta bola hay un efecto más de corte, ¿no? Es más afilada, perfora en lugar de separar, de abrir
el tejido para penetrar, ¿vale? Entonces, eso es un poco la diferencia que hay entre punta bola y punta redonda. En el caso de la redonda, esto se utiliza para tejidos muy cerrados, muy estructurados, como por ejemplo el cuero sintético o polipiel gruesa. Sintético. También se utiliza para una loneta gruesa o una lona gruesa. Un tejido de vinilo. Tejidos que estén recubiertos o tejidos que estén plastificados, tejidos recubiertos como por ejemplo la cordura. Estamos hablando de tejidos, materiales muy estructurados, ¿vale? Para ello recurrimos a la redonda. Nosotros esta aguja no la usamos prácticamente nunca. Prácticamente nunca. La que sí usamos es esta, ¿vale? Por lo tanto, si os decía que el 90% del bordado lo hacemos con esta, solo utilizamos la punta bola media quizá para un 5%, que sería cuando tenemos mallas de licra o mallas de spandex, es decir, tejidos muy elásticos, o jerseys que tienen el punto más abierto y más elástico. Y esta sí que la usamos, la ligeramente redonda, para el caso de sargas gruesas, para el caso de canvas o drill, que es lo mismo, para el caso de lonetas, y fundamentalmente la utilizamos para gorras estructuradas que tienen el frontal muy duro o costuras muy duras en el frontal, y por lo general esos frontales son duros porque en la parte trasera del frontal lo que tienen dándole estructura a la gorra es acrílico, un acrílico bastante duro. Por lo tanto, esta aguja lo penetra bien, no hace tanta fuerza y entonces se mantiene bien estable y define bien el bordado. Entonces, para esos casos sí que usamos la aguja ligeramente redonda. Yo diría que si tuviera que elegir una aguja para un taller de bordado, al menos en Europa, y el tipo de trabajo que nosotros hacemos, que casi siempre es prenda armada, o sea, prenda que ya viene montada, no cortes, esta es la aguja fundamental, ¿no? La de punta bola fina. Luego habría que tener, yo tendría el 90% de aguja, de mi stock de agujas, tendría este tipo de aguja, la FFG CES, en los calibres que os he comentado, 60, 70, 75, 80. También tendría un 5% de esta aguja para cuando tenga que hacer, como dije, mallas elásticas, tejidos más elásticos, y tendría la RG, que nosotros la utilizamos mucho para lo que os he comentado, gorras muy estructuradas, duras, rígidas, para bordado, fundamentalmente para hacer bordado 3D con goma espuma. Vuelvo ahora a los tipos de calibre para relacionarlo con qué tipo de género o qué tipo de diseño de bordado lo vamos a utilizar, ¿vale? Os decía que estos son los calibres que más utilizamos en nuestro taller, ¿vale? El calibre que más se utiliza, evidentemente, son estos, ¿vale? Los centrales, ¿vale? El 75-11 y el 70-10. Con eso prácticamente tienes la mayoría de los bordados atendidos, ¿vale? Porque con este puedes hacer diseños que lleven bordados muy detallados o detalles muy pequeños, incluso letras bastante pequeñas. Con estos dos calibres funcionan muy bien además para todo tipo de tejido. Es decir, de aquí puedes bordar desde una camiseta hasta una chaqueta o una sudadera, ¿vale? Con esto lo mismo para gorras. Con estos dos calibres te funciona muy bien. ¿Cuándo nos vamos hacia los extremos? O sea, si el 80% del tiempo estamos trabajando con estos dos calibres, ¿cuándo? Esto sería el 20% que hace el 80% del trabajo, ¿no? La ley del 80-20. Vale, si el 80% lo tenemos resuelto con este trabajo, ¿cuál es el 20% de trabajo que no tenemos que ir a los otros, hacia los extremos? Bueno, nos venimos hacia este extremo cuando el tejido es
muy delgadito, muy delicado, una gasa, una seda, un tul. Es decir, cuando estamos hablando una camiseta muy fina de bajo gramaje, cuando solemos decir aquí, esta camiseta parece papel de fumar, bueno, para eso, ¿vale? Nos venimos a los calibres más pequeños. Y cuando tenemos detalles muy pequeños en el diseño o letras muy pequeñas, excesivamente pequeñas, ¿vale? Así que en esos casos nos venimos a estos calibres. Nosotros también utilizamos el calibre 60 para cuando la letra es tan pequeña, cambiamos de hilo. En lugar de usar el peso 40, el hilo de poliéster 40, pasamos al 60, ¿vale? En el hilo 60, ya sabéis que esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Lo del hilo, ¿no? Sabéis que 60 es más fino que 40. Parece contraintuitivo por cómo se establecen estos códigos. Es decir, un hilo 40 son 40.000 metros del hilo, hacen 1 kilo. En cambio en el otro, 60.000 metros del hilo hacen 1 kilo. Por lo tanto, el 60 es un hilo más fino porque necesita 60.000 metros para hacer 1 kilo. Y el 40 es un hilo más grueso porque necesita solo 40.000 metros para hacer 1 kilo, ¿vale? Entonces, cuando usamos el hilo 60, que es el más finito, claro, el hilo más finito tienes que ir a un ojo de aguja más pequeño y a un calibre de aguja más pequeño, ¿vale? Trabajar, por ejemplo, con una aguja de 60 o con una aguja de 65 con el hilo más finito. ¿Cuándo nos vamos al 80? Cuando tenemos una gorra muy estructurada, cuando es cuero, cuando tenemos tejidos que tienen revestimiento, como el caso de la cordura, que están plastificados. Es decir, esto para tejido muy apretado, tejido muy comprimido, ¿vale? Más cosas. A veces me preguntan el tema de los calibres para el hilo de lurex o el hilo metálico. No tienen nada que ver, ¿vale? O sea, el hilo, en ese caso, es más importante en el caso del hilo de lurex, cuando hacemos el diseño, no pasarnos de densidad, hacerlo con una densidad normal, que el hilo esté abiertito y no tan cerrado, porque eso es lo que hace que corte el hilo de lurex. Pero normalmente nosotros el hilo de lurex lo trabajamos, o el hilo metálico, con la aguja de 70-75, como de la misma manera que trabajamos el hilo de poliéster 40, ¿vale? Eso os comento por ahora de calibre, y ahora vamos a las marcas. ¿Qué marcas son las recomendables para comprar agujas? Vale, con respecto a qué marcas de agujas son las que usamos en nuestro taller y que recomendamos. Realmente a lo largo de los años siempre hemos utilizado Grossbecker, y a partir de más o menos la mitad de nuestra historia como empresa comenzamos a utilizar también Organ. Grossbecker es una marca alemana, creo que ahora también es dueño de las Schmidt, que también es una buena aguja, son las que tienen la cajita color azul. Y Organ es una marca japonesa que solía venir con las máquinas Tajima, no sé si ahora viene, pero antiguamente siempre en las cajitas que entregaba con herramientas Tajima, cuando entregaba una máquina, venían las agujas Organ. Las dos nos gustan muchísimo. ¿Por qué? Por lo que he escrito aquí. Estas son las características de estas agujas: durabilidad, rendimiento y estabilidad. Es decir, realmente son agujas que rinden, son agujas durables y son agujas muy estables, muy estables. Es decir, para lo que sea que uno escoge la aguja, realmente esa aguja le ofrece estabilidad. Es decir, no es una aguja que aletee o que se mueva, siempre y cuando uno escoja la aguja correcta, ¿no? Tiene muy buen rendimiento, es decir, no recalientan el hilo. Si uno escoge bien la aguja, no solo no recalienta el hilo, sino que tiene poca fricción con el material, y bueno, y la durabilidad es excelente. Es decir, realmente hay que partir estas agujas, o sea, hay que cometer errores muy graves o tener problemas con la máquina para realmente partir estas agujas. Las Grossbecker son un poquito más caras, pero merecen la pena. Siempre compramos Grossbecker. Las Organ son un poco más económicas, pero tan buenas como las Grossbecker, así que a vuestra elección, ¿vale? Ahora bien, ¿cuánto dura una aguja?
o lo que es lo mismo, cada cuánto tenemos que reemplazar las agujas, ¿vale? Me gusta más esta pregunta. ¿Cada cuánto debemos reemplazar las agujas? 1. En caso de rotura, evidentemente tenemos que reemplazar la aguja. 2. En caso de que esté despuntada la aguja. ¿Cuándo se despunta una aguja? ¿Cuáles son los síntomas de que tenemos una aguja despuntada? Hay mucha rotura de hilo. Nos ha hecho un roto o ha dañado el tejido que estamos bordando. O está haciendo un bordado irregular. Observamos, notamos que está haciendo un bordado irregular. Esos son síntomas de que tenemos que revisar la aguja para ver si está despuntada. ¿Cómo hacemos para saber si una aguja está despuntada? Está en otro vídeo, ¿vale? Os vamos a dejar aquí abajo para que tengáis el enlace al otro vídeo donde explicamos cómo saber que una aguja está despuntada. Evidentemente, si la pasamos por la yema del dedo, esa aguja nos raspa, lo que una aguja normal no hace, ¿vale? ¿Por qué? Porque está afilada, más que aguja, es una pequeña espada, ¿vale? O una pequeña cuchillita, ¿vale? Porque raspa, nos roza fuertemente, ¿vale? ¿Y cuál es el otro caso en el que tenemos que reemplazar la aguja? Pues la aguja no es eterna, o sea, ya más o menos a partir de las 80.000, 100.000 puntadas que tengo una aguja, entre 80.000 y 100.000 puntadas que tengo una aguja, tenemos que ir revisándola y mirándola ya con mala cara, pensando que si nos empieza a cortar mucho el hilo o a dar problemillas, esa aguja tiene que ser cambiada. Aquí tengo una anécdota divertida. Hace tiempo tenía una clienta a la que le hacía picajes en Guipúzcoa, que tenía una tienda de bordados pequeñita en una esquina y vendía ropa laboral. Y ella tenía una maquinita de una cabeza industrial, una buena máquina, pero no le iba. Y me dice, oye, pásate, yo justo estaba por allí, por aquella zona, pásate porque quiero que me la veas, a ver qué pasa. Le digo, bueno, pues yo no soy técnico, pero a ver, de paso te saludo y veo que... le digo, pues cuando llego, le digo, ¿qué pasa con la máquina? Que me corte el hilo todo el tiempo, y que además me daña el tejido, me hace rotos, me rompe el género. Digo yo, pero ¿qué puede ser? O sea, empiezo a mirar la máquina, empiezo a ver las tensiones del hilo, empiezo a ver debajo el espiral, el cangrejo. Ya digo, no tengo ni idea, pero digo, bueno, a ver si hay algo muy grueso que me llame la atención. Y me llamó la atención que las agujas, que están revestidas en cromo, lucen, ¿no? Brillan. Estas estaban opacas. Se me ocurrió quitar una de las agujas y estaba despuntada, era una espada. O sea, no raspaba, es que dañaba. Le digo, oye, ¿cuánto hace que no cambias esta aguja? Y me mira y dice, ¿cómo es que hay que cambiar las agujas? Yo me quedé sorprendido, no sabía qué cara ponerle, porque realmente fue una experiencia de esas que uno dice, ¿cómo? ¿No sabes que hay que cambiar? No sabía, y no sabía que había que cambiar la aguja. Le digo, ¿cuánto hace que tienes esta máquina? No sé si hacía 3 o 5 años, no me lo recuerdo bien lo que me dijo, pero hacía años, 3 o 5 me dijo. Y no había cambiado nunca las agujas. Le digo, pues oye, cambia las agujas y tienes el problema solucionado. Me quedé pensando, por cierto, en el cabroncete del técnico, ¿no? Porque no explicarle que hay que cambiar las agujas de vez en cuando. Pero bueno, una anécdota que nos viene bien para ilustrar esto de que yo os digo, estoy seguro, que todos lo hacemos mal, Tenemos que cambiar las agujas con mayor frecuencia, Y cuando ya pasen 80.000, 100.000 puntadas de bordado con una misma aguja, empezar a mirarla con mala cara y comenzar a pensar en que hay que cambiarla. Bien, ahora vamos a hablar de agujas especiales, ¿vale? Agujas especiales que también usamos en nuestro taller. Es solo una, así que no va a ser complicado. Dentro de agujas especiales tenemos la Gross Becker, conocida como la SAN 1, ¿vale?
DBX K5 SAN 1, ¿vale? ¿Qué tiene de especial esta aguja? Esta aguja viene en los calibres que os comenté, que vienen todas las agujas de bordado, pero el revestimiento, que en todas las agujas es de cromo, en este caso es de titanio. La diferencia de esta aguja cuando uno ve una SAN 1 es que la ve media color cobre, media doradita, en lugar de verla plateadita, como son el resto de las agujas que están revestidas o bañadas, ¿no? En cromo. En este caso es en titanio. ¿Qué tiene la SAN 1 y este revestimiento de titanio como ventaja? Pues es 3 veces más dura y resistente, 3 veces más dura y resistente. Es una aguja muchísimo más estable y es una aguja que reduce la fricción. Evidentemente, ¿por qué? Porque penetra en el tejido con muchísima más facilidad. ¿Cuándo utilizamos esta aguja? Bueno, aquí tenemos hay dos agujas que se podrían utilizar para lo mismo en nuestro taller. Porque yo os explicaba que la RG, o sea, la que tiene la punta ligeramente redonda, que es un poco más afilada que las punta bola, que son las otras que utilizamos, la RG la utilizamos para materiales y tejidos duros y abrasivos. Cuero sintético, cordura, lonetas gruesas, materiales que están plastificados o tienen un revestimiento. Para todos esos materiales difíciles, casi siempre recurrimos a la RG, es decir, a la punta ligeramente redondeada. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tenemos la SAN 1? Cuando tenemos series de producción muy largas de este tipo de materiales, en lugar de utilizar la RG, nos vamos a la SAN 1, que tenemos la ventaja de que es más dura y resistente, de que nos va a dar mucha más estabilidad y nos va a dar mucho menos problemas porque reduce la fricción. Entonces, siempre que sea serie corta, vamos a la RG, es decir, a la ligeramente redonda para este tipo de materiales duros y abrasivos. Ahora, cuando son series largas, utilizamos la SAN 1, ¿vale? O sea que haciendo un resumen del tipo de puntas de aguja, solo usamos la SAN 1 para casos especiales, la RG que es punta ligeramente redonda y recuerden la FFG, punta bola fina y la FG, punta bola mediana. Esas son las 4 puntas que nosotros utilizamos con los calibres que os comenté, desde el 60-8 hasta el 80-12. Y ahora, para los que han tenido paciencia y se han quedado hasta el final, que miren que ha sido largo y duro esto, el recorrido el gran tema de esta gran herramienta o instrumento que son las agujas, el gran secreto. Esto no lo vais a encontrar en ningún manual, pero es de mi propio manual, ¿no? De mi propio manual de vida como bordador. Siempre trato de escoger la aguja más fina para cada tela, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y aquí os lo voy a apuntar, aguja más fina para cada tela, o la aguja de menor calibre para cada tela. ¿Por qué? Porque es la que me va a dar el resultado de máxima calidad en el bordado y un bordado más tupido, un bordado con mayor densidad. Por supuesto que me voy a mantener en esta tesitura en tanto y en cuando no tenga problemas con la aguja. Cuando veo que la aguja me empieza a producir un bordado irregular o un bordado que se sale hacia los costados o que no mantiene la línea o que me hace que me hace huecos o me deja huecos, en ese caso empiezo a dudar de la aguja que he escogido, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Me puede estar pasando o que la aguja es de un calibre muy pequeño y tengo que aumentar el calibre, por ejemplo, porque estoy trabajando con un material que es demasiado grueso y duro para esa aguja que estoy utilizando,
o porque la punta bola es demasiado grande y tengo que ir a una punta bola más fina o a una punta redonda porque me estoy estrellando contra el material, por lo tanto la aguja se está desviando y me está produciendo un mal bordado. Me estoy estrellando contra el material porque el material es muy cerrado, muy comprimido, muy duro, muy estructurado, ¿vale? Entonces, como regla general, siempre utilizo la más fina posible, la de menor calibre posible. Cuando veo que me va dando dificultades, voy ajustando hacia mayor calibre y voy ajustando de punta bola fina hacia punta ligeramente redonda, que son más afiladas, y hacia SAN 1 en el último de los casos, ¿no? Que sería para casos excepcionales la revestida en titanio. Bueno, ahí llegamos con el gran secreto resumido en la pizarra. ¿Cuáles son las agujas que tú más utilizas? Me gustaría saberlo. ¿Y qué tienes para decirme de todo esto que hemos hablado? Déjame en un comentario, por favor. Si te ha gustado el vídeo, échame una mano dándole like, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.